Hola, en este vídeo os voy a mostrar una solución al taller SP11, el de Rollup. He estado mirando todas las entregas y he visto que muchos no habéis entregado la parte de Java. Y claro, esta parte es importante para la práctica entregable. Y además de los que sí me habéis entregado, pues no he conseguido hacer funcionar ninguna. No sé si será por algún problema de configuración mía, pero me he dado cuenta de que mirando el código también he visto un poco de todo. Algunos, por ejemplo, no han puesto método para ejecutar las consultas que sí que han escrito, y algunos, aunque han hecho esas consultas, no han hecho los métodos para mostrarlo por pantalla, con lo cual, claro, cuando lo ejecutes no ves nada. A otros, por ejemplo, también he visto que les falta definir estas consultas directamente, es decir, que han hecho las entidades, han hecho repositorios básicos, pero nada más. Y luego también me he dado cuenta, me ha llamado la atención, que un par de vosotros ha utilizado Data Transfer Objects, o sea, DTO. Entonces fui y le pregunté a Chema y me ha estado explicando que aunque no están las transparencias como tal, o yo no recuerdo haberlo visto, vosotros sí que lo habéis estudiado con él, en su bloque. Entonces la solución que os voy a enseñar utiliza DTO, ¿vale? Entonces yo creo que es interesante porque, bueno, es una tecnología más avanzada que simplemente hacer consultas con Spring Data, con SQL, etc. Aprovecho también esta práctica para enseñaros cómo ejecuto yo desde cero una práctica que subís al aula virtual. Y claro, esto es muy importante precisamente para la práctica que sí es evaluable, ¿de acuerdo? Entonces aseguraos siempre de que hacéis los pasos necesarios para que yo después la pueda ejecutar, ¿vale? Bueno, lo que yo hago en primer lugar es abrir Eclipse e importar un proyecto Maven. Busco la carpeta donde lo tengo, yo en concreto lo tengo en el escritorio, SP11, solución, en esta carpeta. Tengo el fichero, bueno, la carpeta, perdón, src con todas las fuentes y el POM.xml. ¿Vale? Importo el POM.xml y aquí tengo el proyecto. ¿Vale? Esta solución que os voy a presentar está basada en una de las prácticas que habéis entregado, uno de vosotros, de vuestros equipos, pero tiene bastantes modificaciones, bueno, tiene algunas modificaciones. Vale, os enseño el POM.xml para que veáis que no tiene ningún misterio especial. Tiene aquí el Group ID, el Artifact ID, versión, packaging, name, descripción. Vale, y veis que tiene dependencias Spring Boot, MySQL y Flyway, porque lo voy a utilizar también. Vale, os enseño también el paquete resources. Veis, Application Properties, simplemente tiene el usuario y contraseña, la conexión con la base de datos y el driver. Y luego en la carpeta DB, en Migration, está el script SQL que yo os he dado, y acordaos de que tiene que ir precedido de v1--- para que lo pueda ejecutar con Flyway. ¿Vale? ¿Qué más? Veis que tengo app Java, luego tengo 1, 2, 3 y 4 entidades que van a ser las tabla de ventas, la tabla de hechos y las dimensiones cliente, libro y tiempo, 2 repositorios, aunque se podían hacer más, y también un Data Transfer Object. Vamos a abrir, por ejemplo, la aplicación. En la aplicación voy a utilizar estos 2 repositorios y luego el main tiene un método run que se ejecuta y después yo reescribo este método, ¿vale? Aquí abajo, donde lo que hago es ejecutar cada una de las tareas que os pedía: el roll, drill, slice and dice y pivot, ¿vale? Cada una de estas consiste en primer lugar en un println donde dice simplemente lo que va a hacer, el cliente y cantidad, que era el roll por cantidad, drill, slice and dice, pivot. Después hace la ejecución, ¿de acuerdo?, con el repositorio, en este caso cliente, y el método que he definido que hace el roll. Después repositorio cliente con drill, después repositorio cliente con slice and dice, después repositorio libro con pivot. Todos ellos reciben como argumento el año que está definido aquí.
y después con un for recorro la lista que me devuelve estos métodos y la imprimo por pantalla, de manera que saldrá línea a línea en la consola, ¿vale? Os puedo enseñar también que las dimensiones y la tabla de hechos no tienen especial misterio. Acordaos de que una relación entre dimensión y tabla de hechos es una relación 1 a n. El extremo 1 está en la dimensión, el extremo n está en la tabla de hechos. Y luego cada clase tiene la anotación entity table, tiene las anotaciones de columna, tiene la anotación many to one, en este caso many to one porque estoy en la tabla de hechos, ¿vale? Y tiene la anotación tiempo, libro y cliente, pues tienen igual las columnas, el ID para la clave principal y la anotación one to many. Bueno, todo esto lo podéis ver después porque el código os lo he dejado en el aula virtual. Vale, voy a cerrar también esta. Repositorios. Los repositorios, tanto de cliente como de libro, pues lo que os he dejado es, en primer lugar, la consulta SQL que podéis ejecutar directamente sobre la base de datos con el MySQL Workbench cuando tengáis ya cargada la base de datos. ¿Vale? Eso lo podríais hacer tan sencillo como conectaros con MySQL, ejecutar el fichero SQL. Al ejecutar el fichero SQL que yo os doy, las tablas estarían rellenas y con estas consultas SQL que veis aquí en verde, pues comprobaríais que el resultado es efectivamente el que estáis buscando: el roll, el drill, slice and dice y pivot. ¿Vale? Ahora bien, esta consulta SQL, si vamos a utilizar DTO, pues la tenemos que transformar, y aquí os dejo el código, lo podéis estudiar despacio. Veis que esencialmente pues definimos C como dim cliente, H como dim ventas y, por ejemplo, estoy mirando aquí, ¿vale? Y T como dim tiempo, y luego dice aquí estamos, ¿vale? Dim cliente punto cliente ID igual hechoventas.cliente ID, ¿vale? Eso lo tenéis aquí. En vez de dim cliente va a ser C, cliente ID igual H, es decir, en vez de hechoventas H, cliente ID, ¿vale? And dim tiempo ID, tiempo ID, ¿vale? Bueno, el repositorio libro lo he utilizado para pivot, ¿vale? Y como ponía ahí al comienzo, esto es una solución, pero no es la única. Seguro que os puede ocurrir alguna solución alternativa. Vale, y finalmente el DTO, pues veis que no es más que una clase que tiene una serie de métodos que están todos sobrecargados, donde estáis recibiendo diferentes parámetros para que se inicialice y el app.java lo utilice, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es ejecutarlo para que veáis de qué manera se ejecuta. Esto es muy sencillo, si lo hacéis vosotros igual, o sea, podéis hacerlo en el entorno que queráis, pero aseguraos luego antes de subirlo simplemente que funciona, ¿vale? Ya habéis visto cómo he cargado el proyecto en Eclipse, muy fácil, os repito, os recuerdo, import existing maven project, y a partir de ahí busquéis la carpeta, buscáis la carpeta donde se encuentra el POM XML, hacéis aceptar y se carga, ¿vale? Antes de ejecutarlo, lo primero que tengo que hacer es conectarme a la base de datos. Vale. Ya está, no hace falta más, porque test, cuando me conecto, está vacía, no tiene tablas. Entonces ya puedo ejecutar. Ahí se está ejecutando.
¿vale? Y veis, ha terminado. Mi base de datos test ahora tiene las tablas, las puedo ir viendo y mostrar que efectivamente se han cargado, ¿vale? Bueno, podríais ver vosotros mismos también. Si queréis podemos hacer, para que veáis lo que os decía antes, ahora que tengo ya las tablas, puedo coger una consulta SQL y comprobar que efectivamente funciona. Hacer doble clic en test para que se marque en negrita. Ahí, me queda coger un segundo que lo hago una pausa para maquetarlo un poco. Vale, ya lo he dejado maquetado, ¿vale? Para no perder el tiempo mientras lo veíais. Y si lo ejecutáis, ¿vale? Vamos a ampliarlo. Pues ahí veis el resultado, ¿de acuerdo? Es un rol que resume la información de las compras, me parece que era, de cada uno de los usuarios que tenemos, que han comprado algo, ¿vale? En el año 2016. Y no sé si también, no me acuerdo cuál era, pero bueno, tenéis el enunciado en las transparencias. El caso es que podéis ejecutar cualquiera de esas consultas SQL primero para comprobar que las estáis haciendo correctamente y después ya lo convertís en el código. Bueno, pues eso es todo. Espero que os sirva de ayuda para la práctica de almacén de datos y de ETL, que sí es evaluable. Recordad que en la práctica de ETL tenéis que volcar las cosas en tablas, entonces tenéis que usar los set. Aquí solo hemos usado los get y luego el volcado, digamos, es un println que muestra la información en la consola, pero vosotros vais a querer que esa información se vuelque en una base de datos, entonces tenéis que escribir el objeto y el objeto se tiene que almacenar. Entonces, almacenar cosas en los atributos privados de una clase se utilizan los sets, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Vamos a cerrar aquí y se acabó.